Ingeniería Emocional, el podcast de Edgar Aburto. Bienvenidos a Ingeniería Emocional, un espacio donde miramos las cosas de una forma distinta, siempre con un fundamento científico. Y en el caso o en el tema del día de hoy vamos a mirar el dolor de frente y lo vamos a abrazar con ciencia y con humanidad. Hoy vamos a hablar precisamente de una pérdida que tiene muchas formas, pero que siempre deja un vacío. Hoy vamos a hablar de la muerte del padre, la muerte de papá. Y no importa si tenías una relación cercana, si había una relación lejana, si era una relación muy conflictiva, o incluso una relación muy idealizada, porque ya que muchas veces, pues no sé, andamos viviendo pensando en un papá ideal, pero ese papá realmente no existe. Por eso decimos que es una relación muy idealizada. Cuando papá muere, algo en ti se rompe, y por otro lado hay otra parte que a veces, sin darte cuenta, se transforma para siempre. Así que en este episodio no solo va a ser una guía, va a ser una compañía para quienes han dicho adiós o que en algún momento siguen sin saber cómo decirlo. Con esto iniciamos el episodio número 11 de Ingeniería Emocional. Bienvenidos a Ingeniería Emocional, el podcast donde reprogramamos lo que sentimos. Comiencen a fabricar la vida que quieren vivir, pero sobre todo la realidad que se quieren contar. Depuramos las emociones y analizamos el código oculto de nuestra mente. El podcast. Acompaña a Edgar Aburto a explorar cómo los algoritmos de la psicología dan forma a la realidad emocional. Conéctate y reconfigura tu mundo emocional. Edgar Aburto, el podcast. El podcast. Bueno, y en definitiva era importante que obtuviéramos o que hiciéramos este episodio, o que el episodio número 11 lo dedicáramos a la ausencia de papá, porque en México el próximo 15 de junio estaremos pues ahora sí que celebrando, o por lo menos en México se dedica a la celebración del Día del Padre. Pues en este país, ¿no? Comúnmente se celebra el tercer domingo de junio. Entonces, en este año 2025, pues el próximo 15 de junio se va a celebrar el Día del Papá en este país. Entonces, pues lo comentamos cuando hablamos, cuando llegó el día 10 de mayo, que para México es un día fijo, En el caso de México siempre se celebra el 10 de mayo, no importando qué día caiga de la semana. Pero en el caso del Día del Padre siempre se celebra el tercer domingo de junio. Entonces, pues lo hablamos cuando fue el Día de la Mamá y dijimos que, pues yo sé que para una gran cantidad de personas o para gran parte de la sociedad, el próximo 15 de junio en este caso, o en relación a ese tema, pues va a ser un día en el que muchos pues vamos a festejar a papá, que vamos a organizar algo, que ya se compró el regalo, no sé, va a ser un día de celebración. Pero sé que para otros tantos, para otra parte de la población mexicana y alrededor del mundo también, pues va a ser un día complicado, porque así lo definen, así lo perciben, va a ser un día difícil. Para muchos va a ser el primer día del papá sin papá físicamente, ¿no? Es un día del padre en el cual pues va a estar acompañado de una ausencia física por parte de papá. Para otros tantos quizás, pues bueno,
A lo mejor va a ser el segundo, tercer, cuarto año, o bueno, ya algún número de año posterior al primero, en el cual pues ya papá pues no está físicamente. Y entonces, pues bueno, pues el 15 de junio muchos pues estaremos físicamente con nuestro papá, afortunadamente. Otros tantos pues estarán viviendo la ausencia de papá, pero cual sea la situación, es que podemos celebrar y honrar a papá independientemente si está físicamente o en algún otro plano, según la creencia que tú profeses o que tú tengas. Ahora, ¿qué implica perder a papá? Yo creo que esa es la primera pregunta que tenemos que resolver, porque hablamos de resolver no tanto porque sea un problema, sino quizás es el dilema o el cuestionamiento que la gran mayoría de personas tienen cuando llega la ausencia de papá. ¿Qué implica perder a un papá? Y yo creo que la respuesta como tal no es una respuesta correcta, pero yo creo que la mejor, la que más encaja para la gran mayoría de personas, es que cuando muere papá no solamente se va un ser querido, sino también se tambalean muchas estructuras internas. Se tambalea ese modelo de autoridad, se tambalea esa seguridad, se tambalea la historia y la pertenencia. Finalmente, a nivel cultural, aunque a lo mejor hay ciertas excepciones en algunas familias, pero a nivel cultural, por lo menos en México, el papá representa esta figura de autoridad, ¿no? Es el que pone las reglas, es el que es el proveedor económico. Entonces, pues se va papá y esa figura paterna, pues de alguna manera se lleva consigo estas estructuras que de alguna manera creciste idealizando, visualizando o comprobando en tu infancia, en tu adolescencia o bueno, en la edad que tú tengas. Ahora, vamos a justificar o vamos a apegarnos a lo que dice la ciencia. Y recuerden que si hago estas pausas es porque tomo agua, porque bueno, pues obviamente de repente me da la resequedad en la garganta y obviamente pues no es muy grato estar escuchando que estoy tosiendo. Entonces, regresando o hablando de alguna teoría, vamos a hablar de la teoría de apego de Bowlby. Y este señor Bowlby, si es que así lo pronuncio, recuerden que mi inglés y la pronunciación de autores nunca ha sido mi fuerte, pero bueno, hablando de la teoría de apego, el señor Bowlby, dice que los papás son una base emocional importante sobre la cual se construye nuestro sentido de mundo seguro. Acuérdense que somos seres sociales. Es decir, ¿qué significa ser seres sociales? Que ocupamos a los de nuestra propia especie para poder sobrevivir. Entonces, el ser humano necesita sentirse que pertenece. Ustedes ya lo vieron, lo he platicado en otros episodios. Y entonces, pues cuando llegas a la escuela o vean a los niños que llegan a la escuela, pues buscan con quién juntarse en el recreo. Si tú llegas a una escuela, a una universidad, pues resulta que pues ves con quién te vas a juntar. Si llegas a un nuevo trabajo, pues ves con quién vas a salir a comer. No sé, siempre buscamos de qué forma vamos a vincularnos con los de nuestra propia especie y que de alguna manera pues sentirnos pertenecientes. Y al primer sistema al que pertenecemos es a la familia, por lo cual, por eso lo dice el señor Bowlby, que efectivamente pues los papás forman este primer vínculo, el primer lugar al cual nos vamos a sentir seguros porque es el primer sistema al que nos hace sentir que pertenecemos. Ahora, por otro lado, bueno, digamos que cuando ese vínculo se rompe, cuando uno de los progenitores se va, trasciende o fallece, pues digamos que no importa si es en la infancia o en la adultez, el cerebro y el cuerpo entra en un estado de alarma, un estado de estrés, un estado de ansiedad, ¿no? Que son precisamente las emociones con las que te llega un doliente a consulta. Te llega con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha preocupación, con melancolía y todo un conjunto de emociones que conlleva el duelo. Pero, ¿por qué entramos en un estado de alarma? ¿Qué es lo que dice la teoría del apego? ¿Por qué entramos en un estado de ansiedad? Bueno, primero, porque va a aparecer algo que le llamamos en psicología la disociación. Esto es decir, una especie de negación. Ahorita vamos a recordar un poco de las etapas de Kubler-Ross, que son las 5 etapas del proceso de duelo, pero en psicología hablamos de una disociación, que esto es como una especie de amortiguador
Yo me atrevo a veces a decir que es como un mecanismo de defensa o de protección, pero yo sé que si me está escuchando cualquier otro profesor o alguien en la formación psicológica va a decir que es una gran mentira, y en realidad sí lo es, pero a veces me gusta ocupar ese término porque creo que todos lo entendemos. Es decir, el cerebro nos va a proteger porque saber que papá ya no está, saber que mamá no está o que alguien significativo en tu vida trascendió o falleció es un impacto emocional bastante fuerte, por lo cual el cerebro se va a encargar de amortiguar esa información, y entonces lo primerito que llegas a pensar cuando te enteras de una noticia así de impactante a nivel emocional es que es una mentira, quizás esto no sea cierto, estoy soñando, es una broma. Lo que Kubler-Ross decía en su libro sobre la muerte de los moribundos, que es una negación o la etapa de la negación, el señor Bowlby en la teoría del apego habla que es una disociación, una negación a la realidad que te acabas de enterar que estás enfrentando. Por otro lado, si hablamos de las neurociencias o de la neuropsicología, pues vamos a entender que hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema límbico que se activa pues a través de una respuesta. ¿Y qué respuesta nos va a generar ese activador, esa información que pues recibimos que papá ya no está? Pues obviamente con mucha tristeza, con mucho miedo y un gran sentimiento de vacío, que pues esas son como las características principales de cualquier doliente que perdió a alguien significativo en su vida. Y por otro lado, y esto espero que no, o se desea que no pase, sin embargo llega a suceder cuando el duelo que se transita no es la forma más saludable, o dicho de otra forma, se reprimen las emociones, es que el cuerpo va a somatizar. Somatizar, entendámoslo como que va a trasladar el duelo o las emociones hacia algo físico, algo que biológicamente se puede sentir o se puede percibir, como una fatiga, un insomnio, una presión en el pecho. Muchos dolientes te dicen esto, es que tengo una gran presión en el pecho. Incluso mucha sintomatología de la depresión, como lo dice el DSM-5, que es este libro que ocupamos en psicología para pues poder verificar todos los signos y síntomas y de alguna manera pues empezar a hacer un diagnóstico. Y bueno, acuérdense que los diagnósticos siempre van a ser confirmados y medicados por la parte psiquiátrica, pero a nivel psicología podemos pues entender estos signos y síntomas para pues determinar si el paciente tiene un posible diagnóstico o hacer una hipótesis de un posible diagnóstico. Pero regresando al tema de la somatización, dentro del DSM-5 habla acerca de la depresión, ¿no? O sea, y hablemos de una depresión, aquí ya se vienen todas las opciones de depresión, la depresión severa, la depresión crónica, la depresión grave, etcétera, etcétera. Una depresión ligera, digo, tienen sus propios nombres, pero para que lo entendamos, así lo podemos ir viendo la clasificación. Pero muchas veces el duelo por fallecimiento de papá o de cualquier otro ser significativo va a tener muchos síntomas de la depresión, es decir, entre que el cuerpo somatiza y que la postura del doliente va a ser que no quiere comer, que no se quiere levantar, que está muy triste todo el día, que se la pasa llorando. Dentro del DSM-5 te dice, si una persona tiene síntomas y signos de depresión, analiza, investiga primero si es que hay un duelo, y entonces si tiene un duelo el paciente, trabaja el duelo, llévalo o hay que trabajar esas emociones, hay que entrar por la parte emocional, y entonces si después del tratado emocional por ese duelo la sintomatología continúa, entonces ahora sí, mándalo a lo que le llamamos diagnóstico de descarte, es decir, llévalo con un psiquiatra y que le haga una evaluación de depresión y él va a determinar si tiene o no tiene depresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces que llegamos a confundir la depresión con una tristeza muy profunda, que es otra parte de las etapas del duelo. Pero pues hay que entender, bueno, que el cuerpo pues va a reaccionar, el cuerpo tiene que sacar esa tristeza. Por eso una de las primeras recomendaciones que les daré el día de hoy es que efectivamente vivan las emociones que conlleva la pérdida de un papá. No se las aguanten, no se las repriman, y también pues tienen que hacer a veces muchas ocasiones hay que hacer a un lado las creencias, que quizás ahorita hablé un poquito más de ellas, pero ¿cuáles creencias? Es que no tienes por qué llorar, si lloras no lo dejas descansar, es que va a andar penando, etcétera, etcétera, ¿no? Que son muchas creencias que en nuestro México pues van de generación en generación heredadas,
pero que estorban mucho y no te dejan vivir tu duelo. Ahora, pues digamos que si puedo dar una frase específica para este tema de qué es lo que implica perder a papá, a lo mejor podemos decir que no solamente pone papá, también muere una versión tuya que lo tenía muy presente en este mundo real. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces creo que cuando nuestro comportamiento se deriva en esta tristeza, que es evidentemente una parte reactiva, como lo acabo de mencionar, del sistema límbico, pues evidentemente sí lloras por la ausencia, pero por otro lado, también lo dice la maestra Gaby Pérez Islas, lloras porque una versión tuya ya murió también. Una parte de ti murió, es decir, hasta antes de que te enteraras que papá había fallecido, pues tú conocías un mundo con papá. Desde que naciste, si es que hubo una buena relación, o independientemente si es que fue un papá ausente, o fue un papá que hubo una relación muy conflictiva, sea como sea, tú tenías a un papá. Y ahora resulta que te enteras que papá ya no está físicamente y entonces vienes a descubrir cómo se vive un mundo sin papá. Y esa es la parte que también lloras, porque si es que sí hubo una buena relación con tu papá, entonces ya sabes que ya no se van a agregar más historias a la historia de la relación con tu papá, ni buenas ni malas. Entonces esa ausencia, esa parte de ti, que ahora se convierte incluso, hablando de estos títulos o etiquetas, que no digo que sean malas, pero que a veces pues te pasan a otro grupo de personas, porque pues en algún momento pertenecías al grupo de personas que tenían a mamá y a papá, o que nada más tenían a papá, y cuando papá ya no está, entonces te pasan al grupo de los huérfanos, ¿no? Que así se les nombra cuando pues papá trascendió, falleció, pues te conviertes en un huérfano de papá. Y esa palabra, que aparte no es muy agradable, pues te incomoda y a veces me atrevo a decir estorba mucho. Y es por eso que lloras esa parte, porque tú no quieres ser un huérfano de tu papá. Tú quieres seguir teniendo a papá y a veces las etiquetas nos estorban demasiado. Entonces, pues reconozcamos que sí, lloramos mucho por la ausencia, pero lloramos mucho también porque una parte de nosotros ya no va a volver a ser la misma. Y extrañamos esa parte de nosotros que ya no va a ser la misma, porque ahora te conviertes, más que una etiqueta, en una persona que va a descubrir cómo es un mundo sin su padre. Ahora, pues digamos, puede que lo hayas visto fuerte toda la vida, que es algo que también sucede mucho. A veces vemos a este papá fuerte, el que nos resuelve, el que nos cuida, el que nos protege, el que provee, el que nos enseña a andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Y pues llega la trascendencia, llega el fallecimiento, y pues ahora te toca tener que despedirlo. Y esa despedida te hace sentir más huérfano, ¿no? que adulto. A veces la pérdida de papá no solamente es algo físico. A veces es porque tiene un diagnóstico, por ejemplo, algo muy doloroso es el Alzheimer, que ya tocaremos ese tema. Pero muchas veces duele demasiado ver que para ti, para tu papá, pues ya no existes. Tú ya moriste cuando sigues con vida. Y el Alzheimer es un proceso, un duelo a cuentagotas, como le llamamos también, porque poco a poco vas dándote cuenta que esa persona, pues es que ya no es la misma que tú conociste. O simplemente el deterioro natural del cuerpo pues va mostrando que papá ya no es el mismo. Ese papá fuerte que te cargaba, que te hacía reír, que iba por ti a la escuela, que de alguna manera pues te enseñaba a andar en los patines, que si te caías te levantaba y te cargaba. Híjole, ahora papá ya no tiene la misma fuerza. Y eso duele demasiado. Ya hablaremos del duelo a cuentagotas cuando papá y mamá van envejeciendo. Igual, es una antesala a saber que en algún momento pues ellos van a trascender y que pues eso duele demasiado. Pero en el caso de hoy, hablando de papá, por supuesto que va a doler demasiado darse cuenta que ya no es ese padre ideal, ese superhéroe, ¿no? Que en muchas ocasiones pues lo teníamos como ese ejemplo a seguir y que nos sentíamos muy protegidos o muy cómodos con él. Ahora se invierte en papeles. Ahora pareciera que nos toca a nosotros cuidar a nuestro propio papá. Y ¿saben qué? Creo que es válido y eso es lo que hace que tengamos esta satisfacción del bien cumplido. Que sepamos que cuando papá fallezca hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos y las circunstancias en las que estábamos. No dimos más porque no teníamos más, porque no conocíamos más. Pero en ese momento dimos lo mejor que estaba dentro de nosotros y eso es lo que nos hace sentirnos que dimos lo mejor y liberarnos de muchas culpas y muchos deber ser. Ahora,
Recordemos prácticamente lo que Kübler-Ross, la madre de la tanatología, que ya en el episodio número 5 o 6, no recuerdo cuál fue, hablé de las etapas del duelo y hablaba precisamente de la señora Elizabeth Kübler-Ross, que habla de 5 etapas del duelo, que no son obligatorias, ni tampoco son ordenadas, ni tampoco son lineales, pero que sí las más comunes. Yo me atrevo a decir que dentro de mi experiencia profesional, trabajar con dolientes sí me da como la oportunidad de descubrir que estas etapas sí ocurren. Durante tu proceso de duelo, estas etapas las vas a ir viviendo. Nada más que, pues bueno, Kübler-Ross ha sido criticada por muchas ocasiones, en muchos tiempos, incluso en el actual. Se dice que estas 5 etapas que vamos a recordar ahorita, que no es cierto, que ya no existen o que es muy obsoleto. Yo creo que no, o sea, no creo que sea obsoleto. Más bien es que a lo mejor a la doctora Kübler-Ross se le olvidó decir que no eran lineales. O sea, es que a veces pensamos que van como en filita, ¿no? Y que pasaban una sola vez, y no es cierto. Por eso a veces piensan que el esquema de Kübler-Ross ya está obsoleto, que no le hagamos caso. Yo creo que siguen ocurriendo, nada más que desde siempre fue poco lineal o nunca fue lineal, y que se repiten tantas veces sean necesarias estas etapas. La primera es la negación, o algo pues como esa disociación que yo les mencionaba hace un instante según la teoría del apego. Bueno, primero negamos, no es cierto, no puede ser posible, estoy soñando, frases muy comunes, ¿no? Que el cerebro, como les decía, se defiende para no poder colapsar. Les ejemplificaba, creo que cuando platiqué en el episodio de la pérdida de mamá, que había el ejemplo de una paciente, que no fue mi caso, pero que estuve muy enterado de lo que pasaba con ella, que ella recibió una llamada a las 3, 4 de la mañana, y ella mencionaba que le dijeron: ¿usted es la mamá de fulanito de tal? Sí. Ok, le avisamos que su hijo tuvo un accidente y acaba de morir, ¿no? Y de ella decía: yo no sé por qué no me volví loca en ese momento. Es la noticia, pues la peor noticia en mi vida que he recibido. Pero lo primero que yo pensé es que era una broma, que era mentira, y que a lo mejor estaba yo soñando. Es un mecanismo, y otra vez voy con lo mismo, no es un mecanismo de defensa, pero vamos a entenderlo que es como un mecanismo, una protección que el cerebro hace para no colapsar, porque en efecto es una muy buena razón, una gran noticia para colapsar, para desmayarte, o simplemente no emocionalmente, pues es muy difícil recibir ese tipo de noticias. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Te protejo. Entonces te hago pensar que es una broma, te hago pensar que no es cierto, o lo primero que tienes que hacer es dudar para poder amortiguar esa cantidad emocional que surge en el instante de que te enteras de la noticia. Después viene la etapa del enojo, pues que te vas a enojar con quien puedas, contra los médicos, contra la vida, contra él mismo, con el difunto incluso, y que pues una forma de cubrir el dolor real con algo más activo, ¿no? Es que seguro no lo checaron bien, lo descuidaron, no le dieron un buen diagnóstico, y buscamos una forma de desahogar lo que se está viviendo en ese instante. Y después negociamos, que es la tercera etapa, la etapa en la negociación, que pues viene esta parte de a veces de pensar qué hubiera pasado si yo hubiera hecho muchas cosas, o ya entendimos que es real, ya salimos de la negación, pero fantaseamos demasiado, ¿no? Si yo hubiera hecho algo, estuviera aquí con vida. Es una fantasía que piensa que podemos reparar muchas cosas que no hicimos, pero que ya no es posible. O la negociación también radica mucho en darnos cuenta que ya no queremos volver a vivir la situación. Les platicaba yo que las negociaciones se entiende más como cuando te dan un diagnóstico, o cuando pues precisamente, ¿no? A lo mejor te enteras que papá tiene una enfermedad, que pues te avisa el doctor que ya no podemos hacer nada, que hay que esperar solamente que pues ya descanse. No sé, ese tipo de frases y de noticias te avisan que pues ya viene esta situación que no quieres que pase, pero que va a suceder, ¿no? La trascendencia o el fallecimiento de papá. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Empezamos a negociar y decimos: oh Diosito, o en quien tú creas vida, no sé, en quien tú te encomiendes, literal, pues cúramelo por favor, pero si lo curas, pues ya no tomo Coca-Cola. Si me lo curas, dejo de comer carne. Si curas a mi papá, voy a todos los domingos a misa. A partir de este momento, todos los domingos voy a misa.
Y resulta que, pues bueno, en muchas ocasiones pasa, y eso es lo que también la doctora Kubler-Ross decía, que es la manifestación del deseo. ¿Qué es la manifestación del deseo? Bueno, que es el milagro más bien, y cómo explicaba el milagro como la manifestación del deseo. Es decir, pues, ¿qué deseas? Que tu papá no fallezca, haces la promesa, haces la negociación, y pues si pasa, pues un milagro ocurrió, y entonces pues tu deseo se vio cumplido. Pero en muchas ocasiones pasa algo distinto. Y es que aunque vayas a misa, aunque dejaste la Coca-Cola y no comiste carne, pues papá trasciende y papá fallece. Y entonces pues la negociación no se cumplió y caemos en estado de frustración. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que negociamos. Hay que ser muy realistas y pues también entender que aunque negociemos o que incluso aunque el ser querido salga o se alivie de algún problema o de algún diagnóstico, eso no garantiza la vida eterna. En algún momento todos vamos a fallecer. Así que ok, pues digamos que tendrá nuevamente su vida continua, pero en algún momento también va a fallecer. Y pues después viene la etapa de la depresión, que es una tristeza muy profunda. Y pues aquí es donde el vacío se siente, ¿no? Se siente mucha tristeza. Y a veces es cuando el paciente se la pasa llorando y la gente o la familia se espanta porque piensa que está en depresión. Y pues no, simplemente es una tristeza muy profunda que en la tanatología, esta etapa sí muchos autores la ponen como depresión, pero aunque lo escriban así, no es una depresión de psiquiatra, es una depresión reactiva, es decir, tu cuerpo reacciona con depresión. Si vas caminando y te pegas en la frente, pues te va a salir un chipote, es una reacción física del golpe que recibiste. Bueno, pues tú recibiste un golpe emocional. ¿Y cómo reacciona tu cuerpo, tu corazón, tu alma, como tú le llames? Con tristeza, entonces con lágrimas, con no querer comer. Ok, es una depresión reactiva, no clínica, que son dos cosas distintas. Y por último, pues hablamos de la aceptación, que es esta etapa o este momento en el que no significa estar bien, simplemente es que pues aprendemos a vivir con la ausencia, ¿ok? Ahora, hay muchos estudios neurocientíficos, como, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero el estudio de O'Connor en el 2008, donde demuestra que si hay un duelo prolongado, ese duelo prolongado lo que va a provocar es que va a activar muchas regiones en el cerebro similares a la adicción. Y esa adicción va a reflejar ese deseo a la persona fallecida como si aún fuera algo alcanzable, a lo que llamamos en tanatología y en psicología como un duelo patológico. Es decir, puede que se convierta en un duelo en el que pues la persona se quede tan congelada o que se quede pues ahora sí que bloqueada en ese duelo y no quiera salir de alguna de las etapas. Hay gente que se queda congelada por mucho tiempo, y digo congelado para que lo veamos en sentido figurado, pero digamos que no avanza con su duelo, se queda atorada o se queda clavada, congelada, como acabo de mencionar, en la tristeza, en la negación, en esa negociación o en la frustración por que no se cumplió lo que negoció o lo que deseaba, en el coraje, se la pasan con mucho coraje. Entonces las etapas son importantes, pero hay que trascender, hay que avanzar en cada una de ellas para que lleguemos a una buena aceptación. Entonces el cerebro empieza a formar esta adicción. Acuérdense que la adicción pues va a segregar ciertos neurotransmisores que provocan placer. Entonces en esta idea fantástica de que la persona es algo alcanzable, que es una persona que ya falleció, pero en mi dolor o en mi duelo patológico quiero pensar que es alcanzable, que a lo mejor no es cierto, que a lo mejor estoy soñando, no sé, en alguna etapa que estás congelado. Entonces segrego de alguna manera un neurotransmisor que me hace sentir bien y te vuelves adicto a este círculo, como esta carrera del hámster, en la cual piensas y piensas y piensas, pero no avanzas en tu duelo, y entonces pues termina convirtiéndose en un duelo crónico en el cual ya no eres funcional. Entonces dejas de trabajar o te corren del trabajo, te generas otras enfermedades, ya tienes a lo mejor algún diagnóstico psiquiátrico, y bueno, hay que evitar que eso pase. ¿Cómo lo evitamos? Dejándonos sentir lo que tengamos que sentir o aceptar que hay un tiempo para estar mal. Tú quieres llegar a esa aceptación, como te acabo de mencionar, que es la quinta y última etapa del proceso de duelo. Hay que aprender a estar mal para volver a estar bien. Ahora, cada duelo o todo duelo es distinto. Les he mencionado que el duelo es un traje hecho a la medida, pero que pues esto va a variar
muchas veces por la relación que tengamos, en este caso con papá. Acuérdense que pues no todos los hijos, si tenemos 3 hijos y falleció papá, pues cada hijo va a vivir un duelo distinto, aunque la misma persona haya provocado ese duelo. Ahora, ¿de qué va a depender? Pues si la relación fue muy cercana, bueno, pues el dolor puede sentirse como perder parte de tu historia de vida. Es que eras muy cercano con tu papá, era tu mejor consejero, tu protector, tu cuidador. Pues híjole, cuando fallezca se va una parte de tu historia, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién va a ir por mí, no? Y eso es lo que hay que trabajar en tanatología, donde pues ahora nos convertimos nosotros en nuestro propio papá. Pero ¿qué pasa cuando fue una relación muy conflictiva? Bueno, pues fallece papá y en muchas ocasiones pues aparecen las culpas, los asuntos pendientes, esos enojos que nunca se resolvieron. Híjole, pues fue conflictiva mi relación y ahora resulta que ya no tengo al papá para poder resolver lo que nunca nos atrevimos a resolver. ¿Y qué onda cuando fue un papá ausente? ¿No? O sea, pues fue por los cigarros, ya no regresó. ¿Qué pasa aquí? Pues es que la muerte, o sea, como tal, no existió un vínculo emocional. Pero, pues mira, pasan aquí 2 cosas. Uno, que la muerte de ese papá, que fue un papá ausente, despierta un duelo, sí, pero no es por la presencia física que ya no está. No es por la ausencia del papá, es por lo que no fue. Y eso es lo que te duele mucho, porque no tuviste esa relación con tu papá como te hubiera gustado tenerla. Y por otro lado también a veces no caen en este duelo. Es más, hay hijos que no entran en duelo. Cuando fallece papá no entran en duelo. Porque fue un papá ausente, porque fue un papá golpeador, porque fue un papá con muchas adicciones. Y entonces fallece papá y los hijos a veces te llegan a consulta y te dicen, es que la verdad es que no me duele, no estoy perdiendo nada. Y en efecto, eso puede pasar. Los hijos no entran en duelo porque en efecto no están perdiendo nada. Acuérdense que para poder caer en duelo o entrar a un proceso de duelo, tienes que perder algo. Entonces muchas veces es la pregunta con la que iniciamos la consulta tanatológica. Platícame qué perdiste. No, pues a mi papá. Ok, ¿qué se fue con papá? Y entonces pues muchas de las frases que les acabo de mencionar en este episodio, pues se fue mi gran amigo, se fue mi consejero, se fue mi protector, o en muchas ocasiones pues se fue el señor que nos golpeaba, el papá, o la persona que nos hizo sufrir demasiado, la persona que nos dejó sin comer, la persona que nos abandonó, que en estas últimas frases, más que dolor, es liberación. Entonces, no generalizo, pero puede que suceda esto. Pero esos papás ausentes o estos papás que pues a lo mejor tomaron muy malas decisiones en su papel de padres, pues lo que provocan muchas veces es que el hijo entre en duelo, pero por lo que no fue, no tanto por lo que ya no hay. ¿Ok? Ahora, pues digamos, hay otro autor, más bien que habla de lo que se llama el duelo ambiguo. Él es William Worden, y él dice que ese duelo ambiguo es aquel que duele aunque no haya habido un vínculo claro, ¿no? O sea, digamos, muchas veces es que sí duele por el simple hecho de que sea papá, fue golpeador, fue ausente, fue alcohólico, etcétera, etcétera, pero el simple hecho de tener el título de papá va a provocar un duelo, ya sea por lo que no fue, ya sea por lo que me hubiera gustado que hubiera pasado, o por todo aquello que no me atreví a resolver, pero va a generar un duelo. Entonces por eso se llama duelo ambiguo, porque más que la ausencia es el deseo que nunca se cumplió también, ¿ok? Ahora, para todos los que acompañan a dolientes que perdieron a su papá, también ya hablamos en un episodio de las cosas que no hay que decir en procesos de duelo, y pues ahora sí que les doy 4 más o les resumo las más importantes. No le digan por favor a una persona que tiene procesos de duelo, que está viviendo el duelo por la muerte de papá, es que ya está descansando, tú tienes que ser fuerte, es que él no le hubiera gustado verte así, es que bueno, por lo menos ya no está sufriendo. Porque estas frases yo sé que buscan consolar, pero muchas veces invalidan el proceso del duelo de la persona. Porque entonces pareciera que tengo que estar bien porque ya está descansando, ¿no? Entonces yo tengo que ser fuerte. ¿Y dónde queda mi dolor? ¿Dónde queda mis lágrimas? ¿Dónde queda mi coraje, mi negociación que no se cumplió? Entonces como que tengo que ser fuerte, nada más porque tú me lo dices. Es que tu papá no quería verte así. Pues no me quería ver así, pero yo me siento así. Y es que algo bien importante es que todos los dolientes, todos necesitan que su duelo sea validado. O sea, necesita esta validez emocional. Entendamos
esa parte bonita, esa parte interesante, esa parte de entender que todo doliente necesita que su duelo sea validado, no que se lo inhabiliten, no que le digan que no debe de ser así, no que le digan que no tiene por qué llorar mucho, porque lo que él necesita es que le permitan ser un doliente. Eso es lo que tú tienes que hacer como acompañante, y es lo que hacemos en tanatología, es lo que hacemos en consulta, validar las lágrimas, validar la desesperación, validar el enojo, porque eso es lo que ocupa el doliente, y mientras más se permita estar mal, pues no quiero decir que va a ser fácil, pero va a ser menos complicado llegar a un proceso de aceptación. Entonces, pues lo que busca el doliente es que le validen el duelo, que le validen su parte emocional y no tanto que le digas cosas racionales, porque a veces es lo que más termina doliendo y estorbando, que lo trates de concientizar el dolor. Él quiere llorar y permítele llorar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hay que decir? Ahora sí, pues bueno, ya te dije lo que no hay que decir. ¿Qué le vas a decir? Pues mira, a veces las palabras sobran. Por ahí dicen, sobran las palabras, más que las palabras hay que los hechos son los que importan más. Pero si tú quieres algo como muy, digamos, general, pues muchas veces dile tal cual, porque creo que eso es el gran problema de todos los humanos, me atrevo a decir a nivel global, es que no sabemos qué decirle al doliente y no sabemos cómo comportarnos con un doliente. Y yo te puedo recomendar que le digas, mira, no sé qué decirte, pero aquí estoy, llora si lo necesitas. Y si tú quieres llorar con tu doliente, con tu conocido, con tu amigo, con tu pariente, llora. No, que no te espanten las lágrimas, porque luego es otra cosa, ¿no? Empieza a llorar el doliente, no llores, no debes de llorar, y ahí vienen todas las creencias o las frases que estorban. Tu papá no le hubiera gustado, no lo vas a dejar descansar, va a andar penando, ¿qué va a decir tu papá? Que eres una persona muy débil. No le digas que no llore, permítele llorar, y si comparte lágrimas contigo, siéntete afortunado, porque muy pocas veces pues nos mostramos vulnerables ante otro, ¿ok? Ahora, para ti que estás viviendo un proceso de duelo, porque papá falleció, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te recomiendo hacer? Primero, pues ya lo dije durante todo este episodio, permítete sentir lo que sientes. No hay emociones indebidas en el duelo. No es que no debas estar triste, no es que no debas de llorar. Si quieres llorar, llora. Siéntete triste tantas veces sean necesarias. Siéntete enojado tantas veces sean necesarias. Siéntete en esta negación de pensar que no es cierto tantas veces sean necesarias. Pero cuida mucho que no lo adoptes como estilo de vida. Algo que pasa mucho en la etapa de depresión o en la etapa de tristeza profunda es que el doliente no quiere levantarse de la cama. Es más, una frase que una paciente me decía es que yo me despierto, pero yo quiero que se vuelva a anochecer en ese instante, porque yo no quiero vivir horas viendo o caminando por la casa sabiendo que ya no está mi ser querido. Y es lo que les pasa, no se quieren levantar de la cama para no enfrentar la realidad. Esto por mi parte, y también lo aprendí de la maestra Gaby Pérez Islas, decía que está bien, un día está bien, 2 días ya no, porque si no el cerebro se empieza a acostumbrar y lo empieza a agarrar como estilo de vida. Y aunque pareciera muy extremo, un comportamiento así que empezamos a normalizar puede caer en una depresión clínica. Entonces, sí está bien, una tarde, un día, hasta 2, yo me atrevo a decir, porque soy bien buena onda. Está bien, quédate en tu cama, cuida tu alimentación, porque pues obviamente tienes que estar fuerte, tu cuerpo tiene que estar fuerte para enfrentar o para llorar lo que tenga que llorar. Pero el tercer día, aunque te sientas con las mismas ganas de no hacer nada, levántate, báñate, arréglate lo que puedas, pero por favor salte de esa cama. No permitas que tu cuerpo, que tu cerebro se acostumbre a estar siempre acostados, llorando todo el día, o simplemente pues en esta versión, digamos, tan trágica de tu duelo. Está bien que nos permitamos estar mal, pero que no sea un estilo de vida, ¿ok? Entonces ese es el primer punto. Número 2, escribe o habla con papá. Pues yo creo que a veces lo que duele no es que se haya ido, sino lo que no pudiste decirle. Rápidamente les doy un tip, bueno, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes son las cartas. Hay que hacer cartas, una de agradecimiento, una de perdón. Dentro de la del perdón agrega las disculpas, o sea, es decir, perdona a papá lo que tengas que perdonarle y ofrécele una disculpa por lo que tú no hiciste bien, y una carta de despedida.
Terminas tus 3 cartitas, las quemas y ese humito que sale de las cartas, pues visualízalo como tu canal de comunicación que va a llegar hasta allá, hasta donde tú creas que tu papá está. Eso desahoga demasiado. Acuérdense que el cerebro pues es bien fácil de engañar. Él no sabe si es realidad o no, porque cuando ves unas papitas con chile en la televisión, en tu teléfono, en la mercadotecnia, salivamos, porque el cerebro no sabe si es real, si es pantalla o tienes ahí las papitas reales. Entonces el cerebro, cuando tú escribes una carta, no sabe si fue a papá real, a papá en un panteón, una foto o tú escribiste la carta. Lo que ocupa el cerebro es desahogarse y expresar. Entonces, pues las cartas son una muy buena forma de poder expresar todo aquello que hace falta. Ahora, para el próximo 15, porque mucha gente entra en conflicto, yo no quiero vivir el 15 de junio, yo quiero dormirme el 14 y despertar que sea 16. Bueno, pues eso no va a poder pasar. El 15 va a suceder, nos guste o no nos guste. Pero, pues no solamente hay que hacer rituales de funeral, ¿no? O sea, no todo se va a concentrar en los rituales de funeral. ¿A qué me refiero? A que entonces también haz otro tipo de rituales como pues las cartas que te mencionaba, a lo mejor escucha las canciones como pues las que les gustaba, o saben que pues programen algo que vayan a hacer, algo que pues ustedes vayan a realizar, algo que le gustaba a papá. Por ejemplo, le gustaba ir a tal cafetería, pues entonces programa ese día para ir a esa cafetería. Bueno, está muy llena, pero a papá le gustaba el pastel de chocolate, pues cómprate el pastelito de chocolate y cómetelo en honor a tu papá. Pues préstale tu cuerpo, dice la maestra Gaby Pérez Islas, préstale tu cuerpo para que a través de ti se come y disfrute ese pastelito que ya no se puede comer en esta ocasión, porque a veces le tememos mucho a las fechas calendario. Híjole, va a ser 15, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No, pues ok, tú puedes programar tu 15 de junio como tú quieras hacerlo. Sí me gusta apoyo también las ideas de hacer una misa, visitarlo en el panteón, llevarle flores a, no sé si está en un mausoleo. Ok, está bien, me gusta, pero que no todo sea ese tipo de rituales, ¿ok? ¿Cómo vas a vivir por papá? ¿De qué forma vas a poder expresar ese cariño y afecto que pues hubieras hecho o te gustaría demostrarle a papá? No solamente recordando que se murió, también hay que recordar que vivió. Entonces pues hagan cosas que tu papá te diría incluso que harías ese día aunque él no estuviera. Entonces esa es la recomendación para el próximo 15. Y por favor, señores dolientes, todos los que me escuchan, no se apuren por estar bien, porque híjole, luego llegan con unas prisas. Y cuando, Edgar, y literal te dicen, ¿para cuándo? ¿Y qué es que en 2 meses ya? ¿En una semana ya me sienta mejor? ¿Por qué tanta prisa? El duelo se vive sin pausa, pero sin prisa. Y eso que el tiempo lo cura todo no es cierto, Lo que sana es lo que tú haces con ese tiempo. Entonces, ocupen su tiempo, siéntanse mal lo que tengan que sentirse mal, pero sin prisa, por favor. Nadie nos va correteando, ¿va? Y por último, o el quinto consejo que les doy, es que piden ayuda. Si el dolor te paraliza, si crees que tu vida está cambiando radicalmente, entonces pues por favor, como les dije hace un momento, el duelo no tratado puede derivar en depresión clínica, no reactiva, clínica ya. Vamos a ocupar a más de un profesional para poder ayudarte. Entonces está bien, digo, si sucede, pues no te me espantes, siempre hay una opción para poder ayudarte, pero pues trata de evitar a esas circunstancias, ¿no? Oye, pues entonces, pues ya un psiquiatra te va a recetar un medicamento, a lo mejor ya el tanatólogo te ayuda, pero en conjunto con un psicólogo, con un psicoterapeuta, junto con el psiquiatra, más el medicamento, más un neurólogo, bueno, pues los que ocupemos. Siempre hay opción para que tú estés bien, pero no lleguemos a ese extremo. Si sucede, bueno, siempre hay un tratamiento para cualquier diagnóstico, pero podemos evitarlo. ¿Cómo? Expresando lo que sentimos y permitiéndonos sentir lo que tengamos que sentir, ¿ok? Entonces, pues muchas veces llegan trastornos del sueño, disasociamos, como les mencionaba, estamos negados toda la vida. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ubica muy bien cómo está cambiando tu vida. Si solamente es un tema de ausencia, ok, me gusta, es bienvenido al duelo, así sucede, pero si entonces ya tu vida tiene un cambio radical, ayuda profesional, por favor. Y bueno, señores, pues yo quiero pues recomendarles primero que concienticen mucho el duelo. La tanatología pues siempre propone cambiar el proceso sin apresurarlo, como les decía.
Y hay que entender mucho que hay que cerrar el ciclo. Y cerrar ciclos no significa dejar de amar, sino amar desde otro lugar. Hay muchos dolientes que se resisten a trabajar el duelo, porque piensan que el duelo es el único vínculo que queda. Es que si yo sano el duelo, si a mí me deja de doler, sería como si olvidara yo a mi papá. ¿Qué va a decir mi papá? Que ya curé mi duelo, que ya ando bien feliz, que me la paso carcajeando y que ya me olvidé de él, que lo dejé de amar. No, no es cierto. Dejar de amar nunca va a suceder. Es más, cuando tú trabajas tu duelo a nivel psicología, tanatología o el profesional que tú agarres o que necesites más bien, es que la intención es que tú aprendas a vivir con la ausencia, más no que te deje de doler o que dejes de extrañar. Toda tu vida vas a extrañar a papá y todo el tiempo a ti te va a doler. Solamente que conforme va pasando el tiempo va a ir disminuyendo la intensidad. Pero nunca deja de doler y nunca dejas de extrañar. Que eso te quede claro, porque muchas veces piensan que eso logramos en tanatología o en psicología. Que te digamos papá, ya de veras ni me acordaba que mi papá había fallecido. Eso siempre va a pasar. Pero ya no tienes la misma reacción como aquel día cero que te enteraste que papá ya no estaba contigo físicamente. ¿Ok? Entonces, bueno, señores, pues yo espero que no le tengan miedo a su próximo 15 de junio para los que viven aquí en México. Que honren la memoria de su papá. Y que pues entendamos que perder a papá no es solamente perder a un hombre, se pierden esas historias, los gestos, las costumbres, esas formas de amor que ya no tendrán presencia física, pero que también es un espacio para abrir una nueva forma de vínculo, una donde su recuerdo no duela tanto y puede incluso acompañarte desde lo invisible. Les he mencionado en episodios anteriores, mencioné la palabra extrañar, que hay que cambiarla por entrañar. A la X, elimínala, ponle una N y que dice entrañar. Entraña a tu papá todos los días. ¿Cómo? Pues quizás siguiendo su legado. Si papá te enseñó a disfrutar la vida y escuchar música y pues te acuerdas de muchas cancioncitas, pues escucha música. Es una forma de traerlo a tu vida todos los días, aunque no esté físicamente contigo. Si papá le encantaba los atardeceres y se iban a un bosque a sentarse y disfrutar de las tardes o del aire, pues hazlo. Te enseñó a vivir, pues sigue viviendo. Es una forma de demostrarle que lo incluyes a tu existencia todos los días, a pesar de que no está físicamente contigo. Entonces, pues entendamos que tu papá quizás ya no esté físicamente, pero lo que dejó en ti no muere. La muerte se lleva solamente la parte física, este cuerpo que ocupamos para la experiencia llamada vida, pero lo que aprendiste, lo que heredaste, lo que sentiste, lo que amaste, eso continúa contigo, eso no se lo puede llevar la muerte, eso no lo quedamos, nos quedamos con lo más valioso, así que salimos victoriosos de esta situación, así que aunque ahora tengas que sostenerlo solito, esos aprendizajes, esos legados, esas herencias, esos sentimientos, te toca llevarlo solito, pero ese es el gran regalo, lo intangible, lo que la muerte no se puede llevar. Y bueno, señores, pues me despido en esta ocasión. Gracias infinitas por acompañarme en este episodio de Ingeniería Emocional. Si estás en duelo, por favor recuerden que no están solos, y si ya perdiste a papá, ese espacio también es para él, para que a través de esas palabras, a través de esta ayuda, podamos honrarlo y soltarlo, pero soltarlo con amor, y para poder recordarlo siempre, pero que si sientas que no sientas que perdiste todo. Una parte de tu vida quizás está dañada, pero tienes una vida por delante en la cual puedes seguir honrándolo y amándolo. Que pasen una excelente tarde de miércoles, si es que de martes, perdón, si es que me están escuchando ahorita recién salido el podcast, y si no, pues que pases un bonito resto de semana a honrar y amar a papá. Bye bye. Esto fue un episodio de Ingeniería Emocional, el podcast de Edgar Aburto. Gracias por acompañarnos a depurar nuestras emociones y analizar el código de la mente. Nos reconectamos en el próximo episodio, el podcast. Esto fue Ingeniería Emocional.